Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender. Hola, ¿qué tal? Yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos y les doy la más cordial bienvenida este lunes 8 de mayo del 2023. Ahora sí, comenzando una semana completa, porque ya saben que la semana pasada pues estuvo con los puentes como un poco recortada, entre que el lunes no hubo clases y el viernes tampoco. El lunes fue de asueto para todos y el viernes no hubo clases, entonces la semana se hizo como muy chiquita. Pero no, esta semana ya es una semana normal, pero también tendrá su día relajado, porque recuerden que el miércoles en México se conmemora el Día de la Madre, el 10 de mayo, que es una fecha que aunque no es oficial, pero bueno, todo el mundo se acuerda de su mamacita o busca la manera de conmemorarla, de comer con ella, desayunar, pasar un buen día. Entonces también como que las actividades se relajan un poco. Pero la semana se tiene que trabajar completa. Y este lunes pues vamos a hablar de algo que no es precisamente como el tema de lo que abordamos aquí en Plenamente Humanos, pero recuerden que nunca dejamos de aprender. Y yo sí quisiera compartir un poco más para quienes no tienen el contexto de lo que pasó en la madrugada del viernes, hora de México, y la mañana, mediodía, horario de Londres, en el Reino Unido, Inglaterra, que fue coronado el rey Carlos III. La monarquía en México pues es algo que no es tan familiar como quienes vivimos en países europeos, es algo que no nos es cercano, pero que pues de todas formas si pensamos en un rey, en una princesa o algo que tenga que ver con la monarquía, principalmente nos vienen a la mente la monarquía inglesa, la monarquía británica, que es como la más visibilizada. Hay muchos reinos en el planeta, en la Tierra, unos muy chiquitos, otros son principados, y es como muy amplio el ponernos a ver cuáles sí y cuáles no, pero si pensamos en algo que nos venga rápidamente a la mente, pues principalmente nos viene la monarquía inglesa, ¿no? Porque hay muchas películas sobre ellos, porque son personajes que fueron muy visibles en la historia, como por ejemplo Enrique VIII, que decapitó a la reina famosa Ana Bolena, por ejemplo. Pensamos obviamente en la que hace 8 meses falleció, la reina Elizabeth, o reina Isabel de Inglaterra, que fue reina nada más y nada menos que 70 años, y al fallecer ella, pues obviamente se tiene que coronar un nuevo rey, y en la monarquía está el que sean los hijos. Digamos que esta chamba solo se puede obtener si llevas sangre real, lo que quiere decir que sí perteneces a la familia. Por lo tanto, quien fue coronado este sábado fue uno de los hijos de la fallecida reina Isabel II de Inglaterra, aunque son 3 hermanos. Él, al ser el primer varón en la línea de sucesión, pues le toca ser rey de Inglaterra, porque principalmente su monarquía tiene que recaer en varones, no en mujeres. El caso de Isabel fue una excepción, como ha tenido otras la monarquía inglesa, pero bueno, después de 70 años pues se vio una coronación. Entonces es un hecho principalmente histórico que no podemos pasar por alto. Efectivamente ha habido mucho revuelo también respecto a que Carlos, antes conocido príncipe de Gales, porque era el título que él llevaba,
pues fue el esposo de la otra princesa muy conocida ya contemporáneamente, que es Diana de Gales, que lamentablemente fallece en un accidente. Y pues tenían ahí, como todos los humanos de a pie, su relación amorosa y toda su historia de vida, así como un poco tortuosa y truculenta, podríamos decir. Y bueno, pues finalmente a lo que no se había visto es que Carlos se divorciara de Diana, luego Diana fallece y finalmente en esta coronación, ya él casado con Camila, fíjense que desde 1937 no había una coronación, una ceremonia donde se coronaran un rey y una reina. Entonces, estos son datos históricos que, insisto, no podemos pasar por alto, y aunque nos suene ajeno y aunque la transmisión en directo de esta ceremonia de coronación pues fue en la madrugada aquí en México, pues pasó de todas formas un tanto cuanto inadvertido por todo este tema de, digamos, como la mala publicidad que tenía ya el príncipe de Gales con pues esta relación amorosa que tuvo y mantuvo desde que estuvo casado con Lady Di, que continuó y que finalmente pues llega a casarse y a coronar reina a la que dicen que es en realidad el amor de su vida. Yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos. Vamos a un pequeño corte y vamos a regresar a seguir platicando un poco más de qué es esto de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Y regresamos, yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos, y antes del corte estábamos pues hablando un poco, entrando en contexto de qué significó históricamente y qué significa para la historia la coronación de Carlos III. Hay que entender que este reinado, los reyes en Inglaterra no tienen un poder como tal. En realidad es una cuestión nada más ceremonial y religiosa también, porque el rey de Inglaterra a su vez es digamos que el jefe de la iglesia anglicana. Y recordemos que esto se debe a que precisamente Enrique VIII, para poder divorciarse y casarse con Ana Bolena, que lo traía de un ala, decide pues separarse del Papa, de la religión católica, y decir, pues yo aquí hago casi mi religión y yo soy la máxima autoridad y entonces yo me doy permiso. Por eso es que en Inglaterra el rey o la reina de Inglaterra son los jefes de la iglesia anglicana. Por lo tanto, el rey es una figura que es ceremonial y religiosa. Pero si lo vemos desde el punto de vista político, pues Inglaterra es una monarquía parlamentaria. Quiere decir que la figura del rey está ahí, digamos que hasta arriba del organigrama, pero en realidad todas las decisiones se toman por la cuestión del parlamento, y aparte tienen un primer ministro que es el que en realidad ejerce las funciones, como aquí tenemos un presidente y el parlamento es como el Congreso, ¿no? Pero existe esta figura que hay que respetar, por eso es que tiene esta importancia. Aparte, pues finalmente es un asunto de Estado. ¿Por qué es un asunto de Estado? Bueno, porque esta majestuosa ceremonia, sin contar con los gastos que implica mantener a una familia real, pues se paga con los impuestos de los ciudadanos. Ellos son trabajadores del Reino Unido. Su trabajo es precisamente representar y tener ciertas funciones
en la vida pública, más bien como cuestiones diplomáticas o relaciones públicas por las cuales reciben un salario y tienen pues derecho a ciertos privilegios. Mucha gente piensa que la vida de los reyes y de las princesas es maravillosa y que no hacen nada. La verdad es que no, es un tema bastante complicado. Trabajan mucho, claro, su trabajo es completamente diferente al de otros, pero pues tienen horarios estrictos, nunca están solos, tienen ya la agenda hecha y cada minuto de su día está contabilizado, nada más tienen ciertos días para sus vacaciones personales. Siempre que acuden a un lugar van representando al país, insisto, es como un trabajo de relaciones públicas. Tienen que cuidar la forma, tienen que tener varios estudios, tienen que hablar varios idiomas, tienen que saber comportarse respecto a las reglas de urbanidad y maneras de diferentes países. Su bagaje cultural debe de ser muy amplio y pues sobre todo no mostrar emociones o no salirse de sus casillas. Entonces es un trabajo aparte muy observable. Y también muchos creen que ay, pero qué bonito con esas ropas y con esas joyas y todo eso. Bueno, pues les cuento que las coronas no son de ellos, pertenecen a la corona británica, vuelvo a decir, o sea, pertenecen al país. Esta corona con la que fue coronado el rey, ahora rey Carlos III, y su esposa Camila, bueno, pues esas coronas pertenecen al país de Inglaterra. Ellos nada más la pueden usar, en este caso nada más una sola vez, y está súper custodiadas estas joyas en la famosa Torre de Londres. Estos son símbolos que se van pasando y que se van utilizando para estas ceremonias, pero en realidad pensamos que tienen muchas tiaras y muchas joyas y piezas fabulosas, pero en realidad no son de ellos. Son muy pocas las joyas que en realidad pertenecen a ellos, o sea que son dueños. Esas se van pasando. En la realeza española se habla también de lo que son joyas de pasar. Esto quiere decir que cuando alguna nuera llega, pues entonces yo como suegra le facilito algunas joyas que sean de mi gusto, pero que son prestadas, insisto, en esas cenas maravillosas y a lo mejor esas fotos que vemos en la revista del Hola, donde las vemos con joyas espectaculares. Bueno, pues esas nada más son prestadas, no les pertenecen, no se pueden ir a su casa con ellas. Hay una seguridad enorme para que las puedan usar y todo un protocolo. Entonces tenemos como ideas muy distantes de lo que es en realidad la monarquía y lo que significa ser princesas y reyes en estos tiempos, ¿no? Entonces, pues quitemos la idea de que tienen joyas fabulosas, no tienen algunas joyas, pero como todos los demás, pues se las tienen que comprar y juntar su dinerito para tenerlas y para regalárselas. Esas son sus joyas privadas, las que sí poseen, pero la mayoría de las cosas que vemos en estas ceremonias pertenecen a el país, no son de ellos. Ellos nada más tienen el privilegio de poder utilizarlas, ¿sí? Y esta ceremonia que se lleva replicando desde, pues podemos hablar desde el 871, piensen que estamos en el 2023. Son ritos y ceremonias que tienen a lo mejor algunas pequeñas modificaciones, pero que se han ido repitiendo. Por eso quienes tuvieron la oportunidad de ver la coronación, y si no han tenido la oportunidad, busquen. Afortunadamente ahora hay un montón de contenidos, transmisiones que no necesitas estar viendo en tiempo real y pegarte a la súper desvelada para ver la transmisión en vivo. Véanla porque tiene muchos símbolos, es una ceremonia muy bonita, muy majestuosa, y en la cual tiene pues los pasos puntuales que fueron el reconocimiento, el juramento, la unción,
la investidura, que es efectivamente cuando se le pone la corona, la entronación, el homenaje y finalmente cuando van a rendirle honores, ya a jurar lealtad a su nuevo rey, sus súbditos, y en este caso el que pasó fue su hijo William, que es el heredero al trono en caso de que cuando fallezca Carlos III, el siguiente, si no pasa nada, será su hijo William, el príncipe William, que en estos días tiene que ser nombrado príncipe de Gales. Será el que, a ver, quienes tendremos la oportunidad, esperemos que tengamos la oportunidad de ver la coronación de William. Entonces es un ceremonial que tiene mucha historia, que tiene mucha tradición, en el cual pues se sentó en un trono muy muy antiguo, que tiene también una historia propia muy muy interesante, que en cierto tiempo fue vandalizado y grafiteado, no con pintura, pero sí como con navaja, que se dañó, y de todas formas se respetó como estaba, y en este trono es donde se sentó en la ceremonia Carlos, el ahora rey Carlos III, y que también se coronó a Camila. Y aquí también hubo mucha controversia. Efectivamente es día de fiesta. Hoy lunes en Inglaterra es un día festivo, porque los festejos de la coronación duraron varios días, duraron hasta el día de hoy, pero a pesar de que mucha gente es monárquica, mucha población, fíjense que también hubo quienes no están de acuerdo con la monarquía, que protestaron, e incluso también se manifestaron muchos fans de la famosa princesa Lady Di, ya fallecida, que pues no están de acuerdo con que Camila fuera coronada reina. Y aquí hay un chismecito interesante, porque la reina Isabel dejó en instrucciones que, como obviamente su hijo iba a ser el siguiente rey, pues que a ella no se le diera el título de reina de Inglaterra, sino reina consorte, digamos que como una reina pero de segunda, cosa que Carlos III dijo que no lo permitió, y fue coronada como reina de Inglaterra. Entonces esto pues generó bastante molestia entre algunos seguidores de Lady Di, y parece ser que en su propia hermana Ana, que no le gustó que no respetara pues las indicaciones de su mamá. Pero pues finalmente, como pasa en todo, cuando llegan al poder, pues el rey manda, y entonces el rey decidió esto, y pues Camila es coronada como reina de Inglaterra. Para los que no se sepan el chisme, se los voy a contar bien breve. Carlos, el príncipe Carlos, pues obviamente como futuro rey de Inglaterra no se podía casar con cualquiera, pero pues él, mucho más grande que Lady Di, con quien lo casaron finalmente, él ya tenía relaciones, digamos que ya le había echado el ojito a Camila, pero Camila consideraba la monarquía, y sobre todo la reina, que no era lo suficientemente aristócrata como para llegar a formar parte de la familia real, porque no crean ustedes que los príncipes se casan con quien quieren, no, generalmente les imponen con quién casarse, hay reglas estrictas de que deben de pertenecer a familias reales, deben de reunir ciertos requisitos, entonces pues no se casan con quien ellos quieren. Y en este caso pues parece ser que Carlos estaba enamorado de Camila, pero Camila no era lo suficientemente aristócrata, como dije antes, para que fuera considerada. Aparte, pues como en todos lados y en todos los palacios hay muchos chismes y hay muchas intrigas y hay muchas fuerzas que no permiten que ciertas personas lleguen al poder, como en la política y como en otros ámbitos, ¿no? Digamos que van poniendo el pie. Entonces
tampoco era de la simpatía que Camila llegara. Por lo tanto, también pues esto de la monarquía se estaba viendo como que estaba pasando de moda, entonces los asesores de la reina y los asesores de la monarquía que querían como hacerla, pues que la juventud la aceptara y como un nuevo auge de popularidad a la monarquía, pues obviamente la señora Camila tampoco ayudaba porque pues no tenía como que mucha gracia y belleza, ¿no? Entonces pues como que no era un buen marketing para la corona, y entonces es así como le dicen que pues no se puede casar con ella y la casan la invitan a casarse, ¿verdad? Porque aparte hay que obedecer las indicaciones de los reyes aparentemente y de las reinas. Entonces la invitan a que se case, fíjense nada más, que con el exnovio de la princesa Ana, o sea, con el exnovio de la hermana de Carlos. Y con quien la casaron, aparte de que era el exnovio de la princesa Ana, pues era compañero del equipo de polo de Carlos. O sea que como sea, quedó ahí en familia. Y al príncipe Carlos pues lo obligan a casarse con la carismática Lady Di, que hizo un gran papel. Todos los que, insisto, estamos entre los 40 y los 50 años de edad, recordaremos la boda, que fue todo un suceso con una gran cobertura mediática, y como que todos ya queríamos ver ese maravilloso cuento de hadas, que lamentablemente pues no llegó a buen fin, y se descubrió que el príncipe Carlos continuaba teniendo relaciones con Camila, que seguía siendo pues el amor de su vida, cosa que a Diana no le cayó muy bien, y finalmente Diana pues decide divorciarse, cosa inimaginable en la corona inglesa, pero que no les quedó de otra. Y luego, bueno, pues lamentablemente, ya lo había dicho, pierde la vida en un accidente, lo que le da oportunidad a Carlos como viudo de volver a casarse, y en 2005 se casa con Camila, que a su vez ya se había divorciado después de estar 23 años casada y con 2 hijos, y se casa con el príncipe Carlos. Y bueno, pues ahora es nada más y nada menos que la reina de Inglaterra. Y por cierto, han salido muchísimos memes y muchas historias, y está como muy divertido todo lo que rodea a esta historia. Y aparte pues también se vieron inmiscuidos en un chisme, porque han de saber que los tabloides, los periódicos ingleses son muy duros. Entonces se publicaron una serie de conversaciones telefónicas que se ha conocido como el Camila's Gate, donde pues ahí quedaba más que de manifiesto el tórrido romance y la relación tan íntima que llevaban Carlos y Camila. Y el ahora rey Carlos III, fíjense que visitó en varias ocasiones México. La primera vez en 1966, cuando apenas tenía 18 años, y fue a visitar el Museo de Antropología y Teotihuacán. Después, en 1970, estuvo nada más en Acapulco en una reunión de personalidades internacionales. En 1993 visita ya de manera oficial como príncipe de Gales Oaxaca y Guadalajara. Luego en el 2002 estuvo en el puerto de Veracruz, donde visitó el extraordinario Museo de Antropología de Jalapa, que por favor visítenlo. Y finalmente viene acompañado ya de su esposa Camila en el 2014, donde pues estuvo también de manera oficial en una visita diplomática. Así que pues hemos tenido de paseo por aquí al ahora Carlos III. Hay mucha información que les interese, hay muchísimos contenidos que pueden ver, pero a quien también les gusten los libros, hay un libro que trae todo el registro de los reyes, desde el primer rey documentado
Alfredo el Grande del 871 hasta la reina Isabel II, que abarca todos los reyes que ha tenido Inglaterra a lo largo de la historia. Así que hoy nos sirvió como excusa para pues echar lo que dicen en España un poquito de chisme de corazón. Las revistas de los chismes en España le dicen revistas del corazón, que se dedican pues esto a los chismes de la realeza. No es principalmente el tema central de nuestro programa, pero no podíamos dejar pasar el visibilizar un poco un evento histórico y que tenemos la oportunidad de vivir la historia contemporánea con nuestros ojos y con la oportunidad de la nueva manera de comunicarnos, de las redes sociales, de las transmisiones en vivo. Esto que nos da un alcance como para no estar limitados exclusivamente a la fotografía que sacara el periódico o a la pequeña grabación de aquellos momentos que luego fuera retransmitida. Ahora tenemos un gran alcance y comentaba yo con alguien sobre este tema y digo la próxima coronación, porque fíjense que la coronación de la reina Isabel fue la primera que se transmitió por televisión, todavía en televisión a blanco y negro a nivel mundial, y esta es la coronación de Carlos III, fue la primera vez que se transmite un evento así de una coronación a través de transmisión en vivo por las redes sociales. Entonces con la persona con la que yo comentaba decía, ¿cómo será si es que llegamos a vivir y a ver la coronación del príncipe William? Y seguramente podremos estar ahí en esa abadía a través de la realidad virtual. Entonces así van cambiando los tiempos, pero también somos parte de esa historia porque es nuestra historia contemporánea y finalmente fue un hecho histórico. Yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos porque nunca dejamos de aprender y nos escuchamos en la próxima. Gracias. Plenamente Humanos con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender.